Ahí sí, les doy la bienvenida a una nueva reunión de viernes. Hoy día tenemos un, un tema muy esperado por la comunidad oncológica, que es lo mejor el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica. Este es un congreso grande, el más grande de oncología del mundo, que reúne a más de 40.000 personas dedicadas a la oncología. Durante las últimas décadas se ha caracterizado por ser uno de los dos Ujú. congresos en los cuales se libera la mayor cantidad de datos La interesantes metí de acá. los estudios recientes de oncología. El, Es el que es raro. esta vez fuimos Sebastián Pues, Mondaca, Gonzalo Muñoz, no, me encanta. yo Yo no lo del conozco. grupo. Vamos, Ese es vamos a pesado. silenciar a la- Deme un segundo. Ahí está. Em, Así que estuvimos allá, vimos cada uno dentro de sus áreas, vio distintas cosas. Y seleccionamos en conjunto los estudios más interesantes que Sebastián Toro nos va a contar. Y Sebastián, aprovecho ya de antemano de agradecerte por la dedicación y el trabajo de preparar esta presentación, que siempre la hacemos en tiempo récord porque el Congreso terminó hace 3 días nomás. Así que te dejo la palabra para compartir pantalla y espero que todos los que estamos acá podamos participar y dar las opiniones, y especialmente los expertos en cada área que nos puedan dar su opinión de los estudios que Seba nos va a presentar. ¿Ya? Muchas gracias. Dale, Seba, nomás. Ya. Por alguna razón me hice su función de compartir está en pausa, no sé. ¿Se ve ahora, no? Todavía no. Dice, ha iniciado el uso de compartir pantalla. Dale de nuevo. A ver, espera. Déjame probar ahora. De una reunión, perdón. Tengo que poner como que estoy. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, perfecto. Ya. Entonces, ¿Cómo le puedo poner? bueno, vamos a comenzar con esta. Primero doy las gracias a Diego por la presentación. Vamos a hablar de algunos estudios, que obviamente son muchos los que se presentaron, pero vamos a hablar de algunos que pudiesen tener algún cambio de conducta o datos bien importantes. Les pido disculpas desde ya si es que me pongo a toser o algo así, vengo saliendo de una influenza, así que por si acaso. Entonces, como primera cosa, quiero agradecer al doctor Gonzalo Muñoz, que me ayudó en la selección de los estudios y además me dio acceso a las diapositivas, así que sin eso no podría ser, ya que lamentablemente yo no pude asistir. Y bueno, como se mencionó, todas estas diapositivas son modificadas de las presentaciones originales de ASCO, así que de los estudios como fueron vistos en plenarias y otras cosas. Entonces, para la hoja de ruta vamos a discutir 4 estudios en honor al tiempo. El estudio ESOPEC, el estudio NADINA, el Destiny Breast 06 y el Laura. Entonces, el ESOPEC, que era este estudio alemán, que lo que buscaba era ver si la quimioterapia perioperatoria con FLOT versus la quimioradioterapia con esquema cross en adenocarcinoma esofágico resecable. Y así como en líneas generales, lo que se vio en este estudio era que la quimio perioperatoria con FLOT más cirugía mejoraba la sobrevida comparada con la quimioradioterapia, más cirugía en pacientes con adenocarcinoma, que eran etapas con ganglios positivos T1 o T2 a T4 independiente de los ganglios. Eso era el resultado final, pero ahora vamos a proceder a ver en más detalle. Entonces, el diseño del estudio estaba hecho para comparar ambas ramas, como les mencioné, el esquema FLOT versus el esquema CROSS. Para eso lo hicieron una randomización de 1:1 con 221 pacientes en la rama intervención y 217 en la rama control. Después de recibir estas terapias, después de 4 o 6 semanas, iban a cirugía
Y la rama de FLOT, después de las 4 a 6 semanas post cirugía, continuaban con quimioterapia. Eran 4 ciclos antes, 4 ciclos después. Y los criterios de inclusión era que obviamente tenían que ser adenocarcinomas esofágicos, que tenía una etapificación clínica como T1 con ganglios positivos o T2 a T4 independiente de los ganglios, como mencioné anteriormente. Este tenía que ser un cáncer esofágico y estaba basado con el TNM7. Sí. El endpoint primario que ellos buscaban era sobrevida global y también tenían algunos secundarios como sobrevida libre de progresión, etapa patológica postoperatoria, complicaciones postoperatorias, eventos adversos, sobrevida libre de recurrencia, sitios de recurrencia y calidad de vida de los pacientes. Entonces, con este diseño del estudio, ellos seleccionaron a esta cantidad de pacientes y aquí en esta diapositiva podemos ver cómo era la distribución de los pacientes y podemos ver que en general, en lo que es edad, por lo menos características demográficas eran muy similares. 63 años el promedio, mayoría de hombres. La mayoría de los pacientes sí estaban en un ECOG 0, porque como pueden ver, según esta tabla ya el 70% aproximadamente estaba en ECOG 0, ya que un 26-28% estaba con un ECOG mayor a 0. Y en las etapas clínicas podemos ver que eran mayormente localmente avanzadas, con etapas T3 a T4, y la mayoría de los casos eran con ganglios positivos. ¿Y cómo fue el resultado? Ellos hicieron un análisis de sobrevida global por protocolo, comparando ambas ramas con un seguimiento promedio de 55 meses, y podemos ver en esta gráfica, en la línea roja es correspondiente a FLOT y la azul es correspondiente a CROSS, y podemos ver que con un hazard ratio de 0,72 teníamos una sobrevida global a los 3 años de un 58% versus un 52%, con una mediana de sobrevida en meses de 66 versus 39, y a los 5 años de 51 versus 40 a favor de la rama de FLOT. Si nosotros vemos este análisis por subgrupos, podemos ver que había un beneficio al grupo de FLOT, principalmente en etapas avanzadas como T3, T4, presencia de ganglios, obviamente en ECOG 0 y también en edades más tempranas. En cambio, se disipaba un poco el efecto en grupos de mujeres, etapas de T1 a T2 y ganglios negativos, ya que estaba pasando a través del 1. Al ver la sobrevida libre de progresión por intención a tratar, en este estudio, bueno, los mismos colores, podemos ver de nuevo que favorece el dibujo con un hazard ratio de 0,66, estaría favoreciendo a la rama intervención de FLOT, y podemos ver que sí en lo que es sobrevida libre de progresión, serían 38 meses versus 16 al compararse, y a los 3 años, 51 versus 35. Después ellos querían ver también cuál era el estado de la muestra postquirúrgica, y en honor al tiempo, para no detenernos mucho, ya que faltan, lo importante acá es que había una respuesta, una remisión patológica completa en un 16,8% del grupo FLOT versus un 10% en el grupo CROSS. Y si vemos las complicaciones postquirúrgicas, usando la escala de Clavien-Dindo, en palabras muy simples, Clavien-Dindo 1 son complicaciones que no debiesen esperarse, pero pueden ser cosas simples como una neumonía postoperatoria. Y el Clavien-Dindo 5, que acá no lo ponen, es muerte por morbilidad quirúrgica. Pero podemos ver que lo que ellos muestran acá es que las complicaciones son similares en cantidad, en distribución, pero sí podemos ver que en la mortalidad post-op
a los 90 días es un poco mayor en el grupo de Cross. Entonces, como conclusiones, esto es conclusión, no discusión, el esquema FLOT perioperatorio mostró mejoría estadísticamente significativa en sobrevida global y PCS versus el CROSS para el manejo del adenocarcinoma esofágico. Hubo una tasa mayor de respuesta patológica completa en el grupo de FLOT versus CROSS. Hubo, sí, una similar tasa de complicaciones postquirúrgicas en ambos grupos, pero la mortalidad a los 90 días favorece el esquema FLOT. Ahora vamos a pasar, sí, a la discusión antes de que los expertos den sus opiniones. Bueno, hay que considerar que este estudio fue diseñado originalmente para lograr un beneficio de 13% en sobrevida a los 3 años. Logró, como vimos al principio, esto logró más o menos 6%, entonces logró la mitad de lo esperado. Otro punto importante a considerar, que durante el desarrollo de este estudio se iniciaron acercamientos a otro tipo de terapias, como la inmunoterapia adyuvante, que se vio en el Checkmate 577 con durvalumab. Y entonces ahí también nos queda la duda cuál sería comparar ambos esquemas, si es que, por ejemplo, diéramos a los pacientes que fueron a Cross, les diéramos durva posterior a la terapia versus a no recibir nada, como fue el caso ahora que recibieron, versus la rama que sí estaba recibiendo una quimio perioperatoria. También tenemos los resultados del Keynote 585 y el Attraction 5, que ambos no son esofágicos como tal, sino que son gástricos y de unión gastroesofágica, pero han demostrado que usar inmunoterapia adyuvante no ha mejorado los outcomes. Y bueno, está en curso el Keynote 975, que está dirigido a pacientes con cáncer esofágico que van a quimio-radioterapia definitiva con posteriormente el uso de pembrolizumab adyuvante. Y también, bueno, surgió la opción de vigilancia activa para los pacientes que lograban respuestas completas después de recibir quimio-radioterapia adyuvante. Entonces también eso queda la duda en ese nicho de pacientes. ¿Qué pasaría? Muy importante que el 70% de los pacientes estaban en un ECOG 0 al momento de ser randomizado, que es bien distinto a lo que uno habitualmente llega a diagnosticar los pacientes con cáncer esofágico. Generalmente llegan más avanzados, con sobre todo baja de peso importante, cierto grado de disfagia importante y otros síntomas que en verdad no los mantienen en un ECOG 0. Y el beneficio en análisis de subgrupos mostraba que era más favorable a pacientes más jóvenes y estadios más localmente avanzados que a todos los pacientes. Entonces, ahora yo quiero abrir la discusión, sobre todo al grupo digestivo, para su opinión de este estudio. Súper, gracias Seba por la presentación. Este fue uno de los estudios más interesantes del Congreso y de los que más tenemos nosotros que ver, sobre todo porque tenemos las dos aprobaciones ya tanto en el sistema público como en el sistema privado. Entonces, no sé si alguien del grupo digestivo quisiera darnos sus insights. Mm, Sí, ¿se escucha? Sí, Ya, perfecto. Sí, bueno, claramente un estudio que cambia conductas. Sebastián hizo un muy buen trabajo resumiendo los aspectos más importantes y también las consideraciones. Quizás un par más es que curiosamente solamente el 60% de los pacientes de la rama Cross lograron completar el tratamiento, lo cual es bastante menos que lo que nosotros estamos acostumbrados a la práctica clínica. Eh, pero incluso considerando todo eso, esta información claramente nos hace inclinar el péndulo hacia FLOT, ya sobre todo para los pacientes que, como dijo Sebastián, se presentan en buenas condiciones, que son candidatos, que no son todos los pacientes, que tienen ganglios positivos. O sea, un poco creo que la práctica clínica como la estamos enfocando habitualmente refuerza de que ese es el camino que tenemos que seguir.
y obviamente van a seguir habiendo pacientes que son candidatos a CROSS, particularmente los que estén quizás un poco más frágiles y también que tengan un tumor que tenga mucho riesgo de recurrencia local, porque sabemos que la radioterapia sigue siendo obviamente más activa desde el punto de vista local al menos. Y también en todos estos estudios siempre se incluyen pacientes que son buenos candidatos para ambos tratamientos. Cuando hay algo que claramente el paciente es mucho mejor candidato para uno, en general, en la práctica habitual, uno no los considera para estos estudios que requieren, ustedes saben, entre la firma y el consentimiento, una buena espera antes de poder partir el tratamiento. Sí que eso es lo que me gustaría aportar respecto a este estudio muy relevante. ¿Mm? Yo, muy breve, yo creo que es súper importante el concepto que decía la doctora Goodman en la presentación de discusión del ESOPEC, que al final uno como que está medio comparando peras con manzanas, porque son tratamientos que tienen intenciones distintas. Entonces, el CROSS claramente tiene un enfoque en el control local versus que el FLOT tiene un enfoque en el control sistémico. Y claramente, y un poco sumándome a lo que decía el SEBA, y es lo que hacemos nosotros, los pacientes que veamos que tienen un riesgo de control sistémico, o sea, de riesgo de riesgo sistémico, nos vamos a enfocar por dar una mejor terapia sistémica, porque no es comparable dejar 8 ciclos de FLOT con 5 semanas de Taxol Carbo. Y yo creo que una gran duda va a estar, en el fondo, en los pacientes en los que tengamos la duda que el control local sea también relevante, ¿cómo vamos a combinar las dos cosas? Así que va a ser necesario, como son estudios que están en curso, ¿no es cierto?, dar FLOT más radioterapia en algún esquema, o si eventualmente podemos hacer, que también son cosas que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, es ocupar más Folfox y rebajar un poquito lo sistémico, pero sumarlo a una quimioterapia al fondo, o sea, radioterapia concomitante con 41.4, como el CALGB 8083. Entonces, en suma de la discusión, no sé si hay alguien más que tenga algo más para decir, pero en suma Por acá, entiendo. Diego, Sí, dale, Jason. ¿cómo Excelente. están? Mira, a mí me parece, aparte de lo que ha mencionado Sebastián y Gonzalo, pues de los detalles como de la enfermedad local y la toma de decisión per se, me parece muy relevante esta información, sobre todo viviendo la realidad nuestra, que no vamos a tener acceso a inmunoterapia en la proximidad y que este estudio, basado en las terapias que tenemos disponibles transversalmente, pues demuestre esta diferencia. Así que a mí me parece también, no solo cambia conducta desde el punto de vista técnico-científico, sino también tiene un gran impacto en la población chilena, sabiendo a lo que tenemos disponible, sobre todo en el sistema público. Es que eso quería agregar, como muy interesante el dato para nuestros pacientes el área pública. Juan, Sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Con respecto al estudio Cross al original. No sé si te acordáis, Sebastián, seguro que sí, porque en el Cross original incluían pacientes con escamoso también, ¿cierto? Eh, y no pareciera ser que en lo escamoso el Cross era una mucha mejor idea que dárselo a los adenocarcinomas. No sé si me puedes profundizar un poco más en eso. Sí, sí, pues, el CROSS incluye una población que es minoritaria de escamoso, ya un poquito más de un 20%, si bien recuerdo, pero ese grupo fue el que claramente se benefició en forma muy, muy importante, con una respuesta patológica completa que fue más o menos, que fue como el doble de la que tuvieron los adenocarcinomas. Sí que yo creo que es indudable que el CROSS sigue siendo el estándar en escamoso en la gran mayoría de los casos, ¿ya? Pero en adenocarcinoma es cuando estaba la duda. Y bueno, también hay que considerar el estudio previo que había, que era el NeoAegis, que es un estudio que ya tiene resultados maduros y que comparó en el fondo esquemas sin taxano, ¿ya? Versus el CROSS, ya con una quimioterapia más similar al MAGIC. Y eso encontró que eran exactamente iguales, ¿ya? Entonces, probablemente la diferencia que estamos viendo ahora entre Cross y Flood es muy similar a la diferencia que encontramos entre Flood y la quimioterapia habitual que ocupábamos antes con Folfox o las otras combinaciones del MAGIC. Eh,
Así que en ese sentido, creo que este estudio consolida el aporte del taxano particularmente para esta población. ¿Mm? Sí, y también estaba pensando que obviamente no es así en todos los cánceres, pero en general lo que nosotros vemos como en la práctica habitual, incluyendo a la gran mayoría de los cánceres, que la estrategia como quimio-radioterapia pareciera ser mejor en lo escamoso, ¿cierto? Y no tan buena en los adenocarcinomas. Eh, Pareciera ser que este estudio como que uno podría anticipar de que el FLOT iba a ser mejor en base como a esa racional. Pero yo creo que es una pregunta relevante de haber contestado, porque ya tenemos, en el fondo hay más información. Y lo otro que quería, solamente, yo creo que es una tontera nomás, pero el, ese statement, el final, el beneficio del análisis subgrupo mayor en pacientes jóvenes y estadio localmente avanzado, eso no es cierto. O sea, si tú ves el análisis de subgrupo, el test de interacción no era estadísticamente significativo. Así que eso no, 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 no está bien. Era Sí. eso. Súper, muchas gracias, Juan. Vamos a continuar con el siguiente estudio. Seba, dale nomás. Vamos súper bien en el tiempo. Ya. El siguiente estudio es el NADINA, que lo que buscaba era ver el efecto de la combinación de nivo-IPI neoadyuvante versus el nivolumab adyuvante en melanoma macroscópico resecable etapa 3. Y lo que mostró en grandes líneas este estudio era un beneficio estadísticamente significativo en sobrevida libre de eventos con nivolumab más ipilimumab, neoadyuvante en melanoma etapa 3 macroscópico, comparado con que en ese momento lo comparan con el nivolumab, que vendría siendo como el standard of care. Entonces, viendo el diseño del estudio, entonces estos eran pacientes que habían dos ramas, obviamente, y eran etapa 3 que eran de nuevo o habían ya, era una recurrencia, y se podían tener hasta menos de, o sea, 3 o menos de metástasis en tránsito, no tenían que haber sido expuestos a terapia, a inmunoterapia, tampoco podían haber sido sometidos a anti-LAG3, inhibidores de BRAF y de MEK. Y bueno, estos iban a ser separados dependiendo del tipo de BRAF y si es que dónde estaba el sitio del melanoma y además si es que tenían metástasis en tránsito. Y esto lo separaban en dos grupos. Uno era el grupo de intervención que recibía 2 ciclos de ipinivo cada 3 semanas y posteriormente, eventualmente, o sea, iban a cirugía, resección más ganglios, o los que pacientes que iban directamente a cirugía. Y ahí en el grupo control, ellos recibían no más allá de 12 semanas después de la cirugía, 12 ciclos de nivo más menos radioterapia adyuvante que quedaba en relación a la decisión del médico tratante. El otro grupo, dependiendo si tenía una respuesta patológica mayor, o ya sea una respuesta patológica completa o cerca a una near patológica completa, que era cuando tenía menos o igual a 10% de células vitales en el tumor, solo no iban a tratamientos, se empezaba vigilancia activa y con controles, con imágenes, laboratorio, escáner, según el esquema que correspondiera. Si no tenían esta respuesta, ellos, no más allá de 12 semanas, perdón, iban a 11 ciclos de nivo, si es que eran BRAF wild type, y podían ir a dabrafenib contra metinib, si es que por 46 semanas, si es que tenían una mutación de BRAF B600EK. Y después iban a seguimiento y también estaba la opción de recibir radioterapia adyuvante dependiendo de la decisión del
tratante. Y en los endpoints de esto buscaban el primario, que era un outcome compuesto, que era eventos libres de, o sea, sobrevía libre de eventos, que ellos lo describían como progresión, recurrencia o muerte. Y de los secundarios, el principal era sobrevida global, y otros secundarios estaba la respuesta patológica, sobrevida libre de recurrencia, eh, sobrevida libre de metástasis a distancia, eventos adversos, complicaciones quirúrgicas y calidad de vida. Entonces, de los pacientes, eran 485 pacientes los que fueron, que finalmente 423 fueron randomizados e incluidos en una población por intención de tratar. 212 fueron al grupo neoadyuvante y 211 al grupo adyuvante. Partieron la inmunoterapia neoadyuvante, y de esos 14 no fueron, como podemos ver en el extremo izquierdo de la pantalla abajo, 13 no fueron a cirugía, porque 3 tuvieron toxicidad, 5 tuvieron progresión, 5 tuvieron la cirugía después del corte de datos, que fue el 12 de enero, y uno que no estaba descrito por qué. Entonces, 198 fueron a cirugía. Y de los otros, habían 208, de los 211, 208 pacientes fueron a cirugía, 3 no fueron porque uno se retiró, uno fue inelegible y uno había tenido progresión. Y posteriormente de esos 170 iniciaron el nido adyuvante, porque hubo 29 con recurrencia, algunos 3 se rehusaron a seguir el tratamiento y otros estaban fuera de tratamiento al momento del corte. Y con esa distribución se ve que en las características del grupo de ambos se ve que hay una distribución similar, por lo menos en lo que son características demográficas, en edad, sexo, distribución geográfica, en peso. Y bueno, en ECO también era bastante similar en etapa clínica, si es que había ulceración o no, si es que tenía metástasis en tránsito. La suma de los diámetros de los linfonodos era también bastante similar. Y también las localizaciones, podemos ver que en general en el grupo de neoadyuvante habían algunos que estaban en cuello y axila, y en el grupo ayudante no, pero era solo un 1,4%, bastante pequeño, y el resto podemos ver que en relación a número de ganglios positivos en el PET, si es que cómo estaba la mutación del estado del BRAF, niveles del LDH, y si es que habían tenido alguna vez alguna cirugía previa, eran bastante similares las características de ambos grupos. Y viendo comparando este outcome compuesto que ellos habían hecho de la sobrevida libre de eventos, se podía ver que en la línea azul está el tratamiento neoadyuvante y en la línea roja está el tratamiento adyuvante. Podíamos ver que con un hazard ratio de 0,32 había una probabilidad de un 83,7% de no de no tener eventos en la rama neoadyuvante, y 57,2 en el grupo de la terapia control a los 12 meses. Y viendo el análisis por subgrupos, aquí podemos ver en general que era en general en la mayoría de los subgrupos analizados. Después ellos también vieron si es que había alguna diferencia según si es que el paciente tenía una mutación de BRAF o no, y podemos ver que en general si es que había una mutación de BRAF versus el wild type, eran bastante similares los eventos. Quizás sí tenía en el wild type, en el grupo adyuvante, si es que hay una probabilidad un poco mayor en el grupo adyuvante, pero en general eran bastante similares, entonces esta terapia hasta ahora estaba sirviendo en ambos grupos. Y la respuesta patológica completa, aquí importante es que esto se hizo por revisión local y revisión central, y acá se pudo ver que este es el grupo intervención, se pudo ver que
en casi un 60, un 59% tuvo una respuesta patológica mayor, que fue esta respuesta patológica completa, o una respuesta cercana, que era esta menos de 10% de células vitales en la muestra final. Y eso fue comparable en la revisión central y la local. Y aquí también podemos ver si se separa la sobrevida libre de recurrencia según si es que hubo una respuesta patológica completa, cercana, y si es que no hubo, podemos ver que obviamente después de los meses de cirugía es mejor, es menos probable tener una recurrencia, o sea, no tener una recurrencia si es que uno tuvo un estado de patológico completo, una respuesta patológica mayor. Es algo que ya se había visto previamente. Los eventos adversos en la terapia neoadyuvante, pese que si uno ve el global, que dice muy similar en la tasa total, sí podemos ver que hay una mayor cantidad de eventos adversos grado 3 o más en el grupo de neoadyuvancia, con un 47 versus un 34. Hubo menos complicaciones en relación a la cirugía, y eventos, o sea, fueron como eventos adversos en relación a la terapia sistémica, sí fueron mayores en el grupo neoadyuvante y también fueron mayores los moderados a graves, a diferencia. Y ellos describen que solo hubo una muerte en el grupo adyuvante y ninguna en el grupo neoadyuvante. Entonces, como conclusiones, bueno, este es un primer estudio con neoadyuvancia con inmunoterapia en fase 3, que no incluye quimio. Y el NADINA, similar al SWOG 1801, que había sido un estudio en fase 2 con pembrolizumab, que eran 3 ciclos y después 15 posterior, muestra beneficios en sobrevida libre de eventos. Importante que el grupo con adyuvancia logró una respuesta patológica mayor, cercana al 60%. Sí hubo mayor tasa de eventos adversos grado 3 o más en el grupo del nivo-IPI. Entonces, como discusión, y esta más que nada es una pregunta abierta, y bueno, porque vamos a dejarla ahí para que después se comente, también ahí por el tema qué tan rentable o qué tan posible es en la aplicación del sistema público, cómo irá a ser la toxicidad financiera de esto, considerando que uno, por lo menos en el sistema público por DAC, puede tener acceso a una inmunoterapia en melanoma, y considerando que estos pacientes podían tener respuestas patológicas mayores con la terapia neoadyuvante, algo similar a lo que se vio en el estudio en el Prado Trial, que eran estos pacientes que si tenían respuestas patológicas mayores podían ir o no ir a cirugía. ¿Nos abrirá esto una nueva opción? Dejo abierto para la discusión. Excelente resumen, Seba, muchas gracias. No sé si hay alguien que nos quiera compartir sus pensamientos de este estudio que cambia el paradigma de la adyuvancia versus la neoadyuvancia en melanoma. No sé si está Héctor Galindo, Sebastián Mondaca. Parece que no está Héctor. Tampoco está la Erika, ¿no es cierto? No, la Erika no. Ok, así que bueno. Eh, sí, yo creo que bueno, esto también es un estudio relevante que cambia conducta. La adjuvancia en realidad es un poquito incómoda como tratamiento debido a que no ha demostrado beneficio en sobrevida global. Es probable que los mismos pacientes que se benefician durante la adjuvancia son los mismos que se pueden rescatar como con inmunoterapia sola o combinada en el escenario metastásico. Así que este tratamiento, que en un porcentaje importante de los casos no va a requerir adyuvancia, hace mucho sentido. Y desde el punto de vista biológico también hay un buen sustento para pensar de por qué exponer la inmunoterapia, darla cuando el tumor está todavía ahí y puede generar en el fondo una respuesta inmunológica más robusta, es una buena opción. Sí que en general es un estudio que fue bien
muy bien recibido y que espero que pronto las agencias regulatorias empiezan a considerarlo como para que se apruebe. ¿Mm? Excelente. No sé si hay alguien más que quiera, que tenga algún comentario, si no, en honor al tiempo, vamos a seguir con el... Ah, Gonzalo Muñoz, dale, Solo dale, muy Gonzalo. cortito. Lo otro sí, claro, va a ser interesante el análisis de los costos, pero en el fondo, si tenía un 60% que hace respuesta mayor o completa, eso es poniéndolo sobre la balanza de un año de tratamiento, y parece bien interesante. Y lo otro es que en relación a los efectos adversos, hay que ver, porque igual es, en el fondo, es entre comillas injusta la comparación, porque la rama de Nivo-IPI, ¿no es cierto?, alcanza a recibir, es verdad que la temporalidad de los efectos adversos de la inmunoterapia no es tan predecible, pero es altamente probable que la rama que fue adjuvante, ¿no es cierto?, pueda presentar efectos adversos por más tiempo y eso todavía estamos ciegos a eso. Entonces, es incluso probable que pueda eso o equipararse o hasta inclinarse la balanza hacia el nivel IP. Y Juan también tenía la mano Sí, levantada. sí, yo voy a ocupar una frase que me gusta mucho. No rajarías vestiduras con estos resultados. Si ustedes ven esa curva de sobrevida libre de enfermedad, el número de pacientes censurados es una locura. O sea, eh, imaginen que habían 212 pacientes y los pacientes censurados son muchos. Eh, Eso hace que esos resultados quizás pueden ser reales, pero podrían estar perfectamente sobreestimados. Y lo otro que le quería preguntar a Sea, porque yo creo que nunca he tratado un melanoma, honestamente, eh, es parte de la práctica clínica habitual ver que tantos pacientes no reciban ayudancia. Eso a mí me llamó la atención. No sé si puedes mostrar ese flujograma. Claro, claro, de 208 pacientes, solo casi 40% menos recibieron el tratamiento. ¿Eso es habitual de ver? Parece un poco exagerado porque por las razones, porque, bueno, dice que 29 no iniciaron el tratamiento adyuvante en la RAP por recurrencia. Entonces, sí, que un 15% de los pacientes haya recurrido en el intervalo entre la cirugía y el inicio de la adyuvancia, en general son 3 meses, es harto, ¿ya? Ahora, me imagino que eligieron particularmente pacientes de alto riesgo. Pero, o sea, yo concuerdo contigo, Juan, de que los resultados pueden estar un poquito sobreestimados porque obviamente son bien espectaculares, pero si uno ve las curvas, la separación es bien temprana y estamos hablando de dos tratamientos que desde el punto de vista de la carga de tratamiento no son tan distintos, por lo que mencionaba Gonzalo, de que un gran porcentaje se va a ahorrar la ayudancia. Eh, sí que incluso si imagínate que estuviera sobreestimado en un 50% los beneficios que están que están mostrando, seguiría siendo razonable como conducta terapéutica. ¿Mm? Súper. Vamos a seguir con el estudio que viene de cáncer de mama. Dale más, Seba. Ya. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ahora era este estudio, el Destiny Breast 06, lo que quería ver era pacientes con cáncer de mama metastásico que ya habían sido sometidos a una o más terapias endocrinas previas y obviamente eran cáncer de mama receptores hormonales positivos y estos pacientes tenían HER2 low y un nuevo criterio que ellos inventaron, el HER2 ultra low, que después vamos a ver a qué corresponde, y era trastuzumab deruxtecan versus la elección de quimioterapia del tratante. Entonces, esta, entonces se demostró, esto ya se había visto en el Destiny Breast 04, que en pacientes con cáncer de mama metastásico, HER2 low, podrían tener beneficios y ahora apareció el concepto del ultra low, que lo vamos a ver más adelante, pero en resumen, antes de pasar, es que el trastuzumab deruxtecan demostró beneficios en sobrevida libre de progresión, clínico y estadísticamente significativo en el grupo que estábamos, y esto era consistente si es que eran HER2 low y HER2 ultra low, que
como podemos ver acá, como lo más importante de esta diapositiva, es que aumenta un 20 a un 25% los pacientes, distinto al Destiny Bread 04. Y rápidamente para entender, la población del Destiny Bread era, acá se supone que el HER2 low es cuando tú tienes una inmunohistoquímica más 2 con un Fitch negativo, un itch, ya sea DITCH, Fitch, etc. Y también tienes una inmunohistoquímica de solo más 1. Y aquí apareció el concepto del ultra low, que era una tinción incompleta, como podemos ver en el dibujito. Tenemos una tinción incompleta de la membrana, que es menor en el menor o igual a 10% de las células tumorales. Y bueno, después ya si no había nada de cero, y eso en verdad no nos concierne en esta oportunidad. Con eso en cuenta, ellos diseñaron este estudio, el cual la población iba a ser cáncer de mama, con receptores hormonales positivos, metastásicos, que podían ser HER2 low o ultra low, según lo que vimos anteriormente. Y ellos, en el contexto metastásico, eran vírgenes a quimioterapia. No habían recibido en quimioterapia. Pero sí podían haber recibido 2 o más terapias de líneas de terapia endocrina. También podrían haber recibido terapia target. Y si es que habían recibido una línea solamente, tenían que haber tenido una progresión menor entre 6 o menos meses desde que habían iniciado la terapia endocrina con más inhibidores de CDK o hayan tenido una recurrencia antes de los 24 meses después de haber iniciado una terapia endocrina adyuvante. Ellos lo estratificaban según uso o no de iones de ciclina, según la expresión de HER2 y se habían recibido taxanos en un escenario no metastásico. Porque estos no podían haber recibido quimio en el escenario metastásico, pero sí podrían haber recibido, por ejemplo, por una neoadjuvancia o una adjuvancia previa. Y esto los randomizaban a 2 grupos, en una relación de 1:1, a trastuzumab con 5,4 miligramos kilo cada 3 semanas, versus la elección de quimioterapia del médico, que las opciones que ellos daban eran capecitabina, nab-paclitaxel o paclitaxel, con endpoints primarios que buscaban ver la sobrevida libre de progresión por revisión central y también buscaba en el HER2 low, también por intención de tratar, sobrevida global en HER2 low y además por intención a tratar. Y tenía endpoints secundarios como el sobrevida libre de enfermedad, la tasa de respuesta global, seguridad y tolerabilidad y los outcomes reportados por paciente. Entonces, bueno, hicieron este análisis que era por revisión central. En honor al tiempo, después la podemos ver si es que la queremos ver, pero ya que nos queda todavía un estudio más. Y bueno, de los pacientes que se hizo, se randomizaron 866 pacientes, 436 a la rama de trastuzumab deruxtecan y 430 a quimioterapia. Y bueno, descontinuaron el estudio, se trataron 99 y se descontinuaron 79,5%. Eso fue por más de la mitad por progresión, eventos adversos en un 14%, decisión del paciente un 4% y otros fueron un 3,9%, donde 1,2% fue por fallecimiento. En el grupo de progresión, o sea, de quimioterapia, se descontinuó en el 92,8%, 70% fue por progresión de enfermedad, 9,4% por eventos adversos, 8,2% en relación a la decisión de pacientes. Y ahí se puede ver también que la mayoría de los pacientes fueron a capecitabina con casi un 60% versus taxanos, que fue el resto. De los 119 pacientes, 14 continuaron en tratamiento y 30 en la quimioterapia elegida, con una media de seguimiento de 18
2,2 meses. Podemos ver que las características clínicas eran, bueno, la edad era similar en los grupos, el ECOG también estaba la medición del HER2, y ahí, bueno, ellos planteaban también que vieron si era resistencia primaria endocrina, si era enfermedad de nuevo al diagnóstico, si es que solo tenían compromiso óseo, visceral, y las metástasis hepáticas. Y también ellos lo dividían en el en el número de terapias que habían recibido, si es que habían recibido solo terapia endocrina, si es que habían recibido inhibidores de ciclinas, alguna otra terapia, y si es que habían recibido quimio. Y lo que mostró en la sobrevida libre de progresión con el trastuzumab deruxtecan era 13.2 versus la quimio a elección del médico 8,1, dando 5,1 meses de diferencia con un hazard ratio de 0,62 a los meses de seguimiento. Y según intención de tratar, con un hazard ratio de 0,63, podemos ver que era 13.2 y 8.1. En el importante que acá la probabilidad de sobrevida, esto era al año, era 87,6 en el grupo con trastuzumab deruxtecan, 81 en el grupo de quimio elección del médico. Y aquí es importante que el 20,1 de los pacientes en el grupo control recibieron trastuzumab deruxtecan post descontinuación de la quimio original. Eso con un hazard ratio de 0,83, en el HER2 low, que era 713 pacientes, y por intención de tratar, que incluía también el HER2 ultra low, era muy similar, 87 y 81. Y sí, es que al verlo por intención de tratar, el 17,9 de los pacientes en el grupo control recibieron el trastuzumab deruxtecan. Este era por intención de tratar y este era 20,1 del HER2 low. En el ultra low, podemos ver que hubo una mejoría de 4,9 meses de sobrevida libre de progresión, y podemos ver que la sobrevida era 84 versus 78 a los 12 meses en el grupo ultra low, que era consistente con lo que se veía en el HER2 low. Y bueno, el análisis de subgrupos, en general, si es que aquí se ve que tiende a favorecer al grupo del trastuzumab deruxtecan. Aquí está pasando por el 1, sobre todo si es que no habían recibido inhibidores si no habían recibido inhibidores de CDK. Y podemos ver que los eventos adversos son mayores en el grupo del trastuzumab deruxtecan. Y donde lo más frecuente fue el tema lo más que llamó la atención fue el tema de la neumonitis, los efectos pulmonares que se están descritos, donde hubo 49 de cualquier grado en el grupo de trastuzumab deruxtecan versus 1 en el grupo de la quimioterapia. Y podemos ver también que hubo una disfunción ventricular, 35 en el grupo, disminuyó la fracción de eyección con el trastuzumab deruxtecan, y no hubo fallas cardíacas insuficiencias cardíacas con el trastuzumab deruxtecan clínicas, pero sí en el grupo de la quimio. Como conclusiones, bueno, mostró una mejoría en PFS versus las opciones de quimioterapia que estaban. Tuvo una mejor tasa de respuesta global. Y bueno, los resultados eran consistentes en el HER2 low y en el ultra low. Y bueno, la enfermedad pulmonar intersticial continúa siendo un factor de seguridad a considerar. Como discusión, considerando que estos eran pacientes que no habían recibido quimio previa, ¿habrá sido suficiente la comparación que recibieron? También es importante destacar que hubo mayores eventos adversos, pero no sobre la rama intervención versus la rama control, y
Y los resultados están puestos que iban a describir la calidad de vida por eventos reportados por pacientes que no están aún. Y cuál es la validación de los valores del HER2 ultra low, ya que igual existe la dificultad para poner la inmunistoquímica +1. Entonces, igual que hay la duda de esto. Y abro la discusión. Estamos justo con el tiempo, así que Pancho, me gustaría saber si tú nos puedes apoyar con tu opinión en este estudio. ¿Qué te pareció? Eh, yo no seguí ASCO, así que aprendí mucho de SEA. Muchas gracias por la presentación. Bueno, eran datos que se estaban esperando y ya medio que se sospechaba de que con estos medicamentos nuevos, con los anticuerpos conjugados contra Trop-2, pero dirigido a pacientes HER2 bajo, ya había evidencia de que incluso pacientes que eran HER2 negativo, HER2 cero, se podían beneficiar. Entonces eso dio base a este estudio. Y un poco son datos súper interesantes y probablemente nos va a complejizar mucho el manejo de los pacientes receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Eh, Probablemente después de una primera, segunda línea de hormonoterapia va a ser el estándar por sobre quimioterapia, pero quizás lo más destacable de todo esto es cómo nosotros vamos a estar midiendo el HER2 y probablemente eso va a cambiar, porque como dice Seba, hay mucha variabilidad en la interpretación en los pacientes que son HER2 negativos, eh, así que probablemente la forma de medirlo va a ser muy distinta. La inmunohistoquímica en el fondo como biomarcador se pone en cuestión, así que vamos a tener que buscar otras formas de medirlo. Eh, y para complejizar más aún el manejo de estos pacientes, nosotros también estamos participando en un estudio donde en este mismo lugar donde está Trastuzumab estamos dándole sacituzumab govitecan. Así que eventualmente si ese estudio también sale positivo, vamos a tener dos anticuerpos conjugados en esta misma línea. Pero yo creo que esto va a cambiar el estándar de tratamiento, y por supuesto hay que ver el estudio completo y todo, y yo estoy aprendiendo de SEBA, así que no he visto todos los detalles del estudio. Súper, muchas gracias, Pancho. Y Seba, tenemos 5 minutos para el último estudio, así que si nos puedes contar Ya, los highlights vamos y a ir a lo eso. principal. Entonces, Dale. este era el estudio Laura. Entonces, lo importante es que era pacientes con cáncer pulmonar etapa 3 irresecable, que tenían mutación de EGFR, para que posterior a la quimio-radioterapia, ellos recibían osimertinib. Y demostró mejorar la sobrevida libre de progresión posterior a la quimio-radioterapia definitiva. Vamos a ver, ahí eran dos ramas, incluía grupos asiáticos, importantes que era osimertinib versus placebo, una relación 2:1, y esto lo iban a medir por RECIST, la progresión de enfermedad, también medían la toxicidad, y ellos iban haciendo seguimientos inicial con resonancia o, o escáner de abdomen y tórax y de cerebro al inicio, y después iban haciendo el seguimiento. Vamos a saltarnos eso. Fueron divididos 143, 73 al placebo, y ahí hubo dos muertes los pacientes que se perdieron, hubo dos muertes. Uno fue eliminado por progresión por el investigador y uno en el grupo placebo. Y hubo un 44% que descontinuó por distintas razones en el grupo osimertinib y un 90% en el grupo placebo. Las características eran bastante similares en el grupo, entre si fumaban, si no habían fumado, asiáticos, porcentaje de mutación, y viendo ya los gráficos podemos ver que con un hazard ratio de 0,16, muy favorable a la rama de osimertinib, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 39 meses versus 5,6 en el grupo placebo. Después, muy similar acá, porque este era según revisión central y según lo que habían visto los investigadores. Por grupos, podemos ver que se favorece en casi todo, que ahí en los no asiáticos hay una duda, y bueno, tenemos una tasa de respuesta global de un 57 versus un 33, con una tasa de control de 89 versus 79, con una duración de respuesta de 36,9
en el grupo intervención versus 6,5 en el placebo. Importante que los pacientes tuvieran una mayor cantidad de recurrencias a nivel cerebral, pero menos en el grupo con osimertinib. La sobrevida todavía no está madura, tiene un 20% de maduración, pero estaba favoreciendo al grupo de la intervención. Importante que hubo un crossover de un 81% entre ambos grupos, y los eventos adversos sí se reportó en un 8% en la enfermedad pulmonar intersticial, que eran 11 pacientes, y podemos ver que lo más frecuente fue la radiación, la neumonitis post-radiación. Como conclusiones, bueno, se ve que hay una mejoría en PFS que es consistente en subgrupos en la rama osimertinib. El análisis interino estaría mostrando una mejoría en la sobrevida global pese al crossover importante del 81%, y el perfil de seguridad vendría siendo lo más similar a lo que ya se conoce, con la neumonitis, la diarrea y el rash cutáneo siendo lo más frecuente. Entonces, esto era discusión. Teníamos hallazgos previamente observados en el estudio fase 2, que era el RECEL. Ahora nos queda la duda por el tema del Pacific, que era lo que se estaba haciendo. Falta tiempo aún para ver que maduren los resultados. Queda la duda de que si puede haber subdiagnóstico de las metástasis por tipo de seguimiento, ya que estos pacientes no fueron a PET en ningún momento. Y importante, ellos plantean el rol del ctDNA para poder, en este caso, cómo incluirlo dentro de todo esto. Y hubo un 13% de los pacientes que no progresó con el placebo. Entonces, eso también llama la atención. Y dejo a Diego la palabra en los 2 minutos Súper. finales. No está Héctor Galindo, así que yo les voy a contar mis apreciaciones de este estudio. Este es un estudio que es un poco que iba a jugar a ganador porque el tratamiento estándar de los pacientes con enfermedad EGFR mutado localmente avanzado es muy malo. Entonces los pacientes que van a radioquimioterapia después no pueden ir a inmunoterapia, y cerca del 80-85% de los pacientes recaen y no tenemos ninguna otra herramienta que darle. Finalmente, lo que sabemos es que estos pacientes son casi todos metastásicos de entrada, sobre todo con las formas en las que hay de tapificar fuera de Estados Unidos y de Chile, que nosotros tenemos un muy buen sistema de tapificación con PET y resonancia, pero ese no es el estándar en los países, ni en los países desarrollados, ni en los países en vía de desarrollo, que tapifican con escáner y cintigrama y escáner de cerebro. Así que yo creo que esto apoya a que los pacientes, del punto de vista científico, apoya a que los pacientes que van a radioquimioterapia con enfermedad localmente avanzada, finalmente son todos o casi todos pacientes metastásicos y no se curan, si es que no reciben inmunoterapia, y estos pacientes finalmente no estaban recibiendo ningún tratamiento, así que nos apoya en tener una aprobación pronto para darles tratamiento anti-EGFR en el escenario, entre comillas, de consolidación, que finalmente va a ser un escenario más bien paliativo. Cambia totalmente la conducta, pero me parece que desde el punto de vista de lo científico no aporta tanto, sino que más bien nos viene a confirmar que estos eran pacientes incurables desde siempre. Pero sí que nos va a ayudar con la aprobación del osimertinib en consolidación. Y del punto de vista de qué pasa con ese 13% de pacientes que no progresa a placebo, es de las cosas más interesantes, porque finalmente es un tratamiento tremendamente tóxico que logra curar a un 10% de los pacientes. Entonces habría que ir a identificar cómo se encuentran estos pacientes, y probablemente el ctDNA nos va a apoyar, pero igual es un grupo muy, muy minoritario el que se cura, y los pacientes con cáncer pulmonar en general no se curan y van a tratamiento de enfermedad metastásica. Y lo otro es que de lo que se ve en los estudios de ASCO es que finalmente se están moviendo todos los tratamientos desde lo metastásico hacia la adyuvancia, después la consolidación, y probablemente ya en los años siguientes vamos a tener mejores datos para dar estos tratamientos en neoadyuvancia o en inducción, que un poco lo hacemos en la práctica clínica de vez en cuando, pero el camino va a ir hacia allá. Así que este es un paso intermedio, yo creo, nos va a durar un par de años esta conducta, y después ya vamos a pasar a hacer todo tratamiento sistémico de inducción y de neoadyuvancia.
Eso. No sé si alguien más, Juan, quizás tiene algún comentario. Si no, dejamos la reunión hasta acá. Seba, te agradezco mucho el resumen. Estamos súper bien con el tiempo y vamos a subir esto al canal de YouTube. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien. Gracias, Seba. No.